Bienvenidas, bienvenidos a In Situ. Estamos esta ocasión recuperando a un personaje de la vida política, social, ideológica, incluso de Baja California Sur, Eleazar Gámez Rascón, un luchador social muy reconocido en nuestro estado. Eleazar, muchísimas gracias por acompañarnos otra vez. Gracias por invitarme. En Baja California Sur, bueno, creo que algunas personas han de saber que hay una vida política que comienza con el Estado. En 1974, hay que recordar que el 8 de octubre de 1974 es cuando comienza, ¿no?, la vida soberana de Baja California Sur, y luego al año siguiente su primera constitución. Y es curioso, tú llegaste justo en 1974, después de haber participado en una de las luchas significativas de México, la guerrilla, como parte de la Liga Comunista 23 de septiembre. Terminó esa etapa de la Liga Comunista 23 de septiembre y llegaste a Baja California Sur. ¿Qué pasó que otra vez te vinculaste con la vida política ahora en el camino de la vía pacífica, política electoral, incluso partidista? ¿Qué había en Baja California Sur en ese momento que llegaste, 1974 y adelante, que te hizo participar? Pues una situación también circunstancial, porque yo trabajé cerca de 2 años, en la construcción, y en ese periodo se eligió a Ángel César Mendoza Aramburu gobernador del estado. Primer gobernador del estado. Primer gobernador, y para mi gusto el mejor, ¿no?, que ha tenido Baja California Sur. En ese proceso pues conoces gente, y yo conocí a un periodista que vivía en una especie de vecindad pequeña que había ahí frente al Panteón en Ciudad Constitución, y pues era periodista. A través de él conocí a otro periodista que era trabajaba en el tiempo de la paz. Y así se fue dando el asunto hasta que me puse un poco mal de las rodillas, y pues ya conocía, y me invitaron a colaborar en el tiempo de la paz. Como reportero. Pues como ayudante de reportero, ¿no? Pero sí se publicaban mis notas. En esas estábamos cuando de repente llegan unos amigos conocidos y me dicen que va a venir Alejandro Gascón Mercado, que si, ¿por qué no? El sucesor político de Vicente Lombardo Toledano. Sí, ¿por qué no lo vamos a entrevistar? Y pues obviamente yo dije, pues sí, cómo no, como era famoso, sí, y él le acaban de robar la gubernatura de Nayarit, ¿no? De Nayarit, y parársela a un militar. Lo traicionó el jefe del PPS, y finalmente él se decidió a formar otro partido, el Partido del Pueblo Mexicano. Cuando se dio esa entrevista, que en realidad fue una conferencia de prensa con el gancho de que iba a haber una reunión, eran 6 o 5 boleritos a los cuales les habían arreglado los cajones y para tomarse la foto, pero el tipo no se arredó. Se echó no, tenía un colmillo bárbaro. Un discurso. Pues, un discurso, pero era un magnífico orador. Ya cuando se dieron las preguntas y respuestas, pues inmediatamente yo le hice una serie de cosas. Incluso le pregunté
sobre la cuestión de la lucha armada, qué opinaba. Y él fue el que primero me hizo ver que esa lucha estaba perdida de antemano por esto, ¿no? Es la vecindad, el poder del Estado, en fin, que se tenía que luchar de política. Bueno, pues ya se fue, pero me dejó a esos amigos con la consigna de que me persiguieran, como era el lugar que yo... Que te convencieran para que entraras al PPM. Al PPM. Finalmente me convencieron y empezamos a formar el Partido del Pueblo Mexicano. Incluso me tocó registrarlo como partido local. A partir de ahí, pues y a través del partido se dieron luchas muy pues grandes para la localidad. La de los Canelos, una huelga como de 2.500 trabajadores mixtecos zapotecos que los encerraron durante una semana, no los dejaban salir y a los que estaban fuera no los dejaban entrar. Entonces acudieron con todos los partidos y ninguno quiso entrarle a ese boleto y fueron a dar con nosotros que empezábamos y que habíamos dicho que nosotros éramos. Que para eso estábamos. Sí, para eso estábamos y pues le entramos. Total que tres cosas de ese movimiento. Una, que el gobernador del estado no se sujetó a los intereses. Al chantaje, ¿no? Al chantaje de ese que se iba y dijo, pues díganle que se vaya, si no va a obedecer la ley. ¿Te refieres al dueño de este campo agrícola? Sí, al Canelo. Era un tipo terrible, el tipo. A mí me amenazó unas 3 veces de muerte ahí y estaban reunidos todas las autoridades del municipio con él. Y del estado. Y del estado, sí. En fin, pues le ganamos el pleito con conciliación y finalmente el tipo prefirió dejar que se perdiera todavía no era cosecha, pero ya estaba grande el tomate y pues cientos de hectáreas, ¿no? Pero lo obligamos a que pagara los pasajes de la gente que habían traído de regreso a Oaxaca. Y algunos se quedaron ahí, pero todos recibieron como conocí a Ángel César, fue que había un sindicato que Isauro García era el dirigente, que no era sindicato porque no le habían dado la toma de nota que llaman ahora. Y finalmente me habló este amigo y me dijo que pues iba a ir el gobernador y que les pusiera el problema. Y ahí conocí a Ángel César. ¿Cómo era? ¿Cómo era Ángel César? Era un tipo absolutamente simpático, carismático, ¿no? Chaparrito, pero cuando hablaba no disminuía, sí representaba el poder que tenía. Y bueno, pues ahí un poco yo agresivamente le hice ver que había dos pesas y dos medidas para los asuntos, porque el sindicato, la ley decía que una vez que presentara la solicitud de registro y que transcurrieran 60 días y no se le entregara la negativa, el registro se daba por automático. Y me dijo, no hay tal. Dice, ¿cómo que no sé? A ver, en ese mismo instante se comunicó, pero me dijo, tú preséntate el lunes aquí con Isauro y ya les van a entregar Digamos que era una persona sensible y solucionaba los asuntos. Pues era un hombre que, bueno, no me he encontrado otro actor parecido de ese tipo.
Oye, y esta etapa del Valle de Santo Domingo, de la lucha, de la vida política, es como si tu trabajo como político fueras un representante social. ¿Ese es el propósito era el propósito de los partidos de izquierda, de los participantes en los partidos de izquierda? Sí, fíjate que en el Partido del Pueblo Mexicano creamos todos los comités de colonia que había aquí los creamos nosotros. Hasta que llega Alberto Alvarado Aramburu y había un doctor izquierdo que lo nombró dirigente de la CENOPO, no sé qué cosas, del gobierno del estado. Y se fue colonia por colonia y nos compró a todos los, no, nada más porque los nombró representantes a fulano, tal, ¿sí? Y entonces tenían la conexión directa con él. Entonces despojó al Partido del Pueblo Mexicano de su base social. La cuestión de la lucha política, sí, yo la vi, más que como para llegar a algún cargo, porque te digo, fue circunstancial mi entrada a la lucha, todavía un poco temeroso de que pudiera traerme consecuencias, ¿no? Ya había pasado tiempo, pero la cosa seguía. Entonces, pues la misma vida fue muy difícil para mí porque pues no había recursos, tenía que trabajar y finalmente todo me fue empujando a ese la propia historia que se fue creando fue modificándome a mí como un luchador social. O sea, en esas condiciones ingresamos a otros partidos porque se fusionaron, se creó el PESUM y a través del PESUM yo llegué a la Diputación de Baja California Sur por la vía plurinominal y desgraciadamente tuvimos que separarnos del partido porque querían que renunciáramos a la... Eso fue 1987, según recuerdo. Permite que hagamos una pausa. Estamos con Eleazar Gámez Rascón, ex guerrillero y un luchador social de Baja California Sur. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en In Situ, estamos hablando con Eleazar Gámez Rascón, un protagonista de las luchas sociales del pueblo californiano de las últimas décadas. Y Eleazar, a veces uno considera que diputados van, diputados vienen, como que la figura del diputado no solo es poco valorada, es bien poco conocida. Tú fuiste diputado 3 años en la 5ª legislatura del Congreso del Estado de Baja California Sur. ¿Qué es lo que hiciste? ¿Qué es lo que hiciste en esos años? Pues yo creo que hice varias cosas, tal vez no todo lo que pude haber hecho, pero si hubiera tenido por lo menos pues, algún compañero dentro del Congreso. Bueno, hay que decir que era una época en que todavía dominaba el Partido de Revolución Institucional y solo te acompañaron, recuerdo en esa legislatura, eran todos los diputados del PRI y había dos del PAN. Dos del PAN, y tú eras un diputado también junto con ellos sí. De proporcionalidad. Sí, entonces pues éramos como segregados, ¿no? Porque siempre te ponían, y de proporcionalidad, como si al ser diputado, por cualquiera de las vías te restara si eras de proporcionalidad. O sea, en rigor eras el PAN en esa época, especialmente era el partido de la derecha, ¿no? Del triunfo cultural, decía Carlos Monsiváis.
Y eras entonces el único candidato, el único diputado de izquierda. Ajá, pero eran más decentes esos panistas, de veras. El caso es que en esa legislatura eran 12 priistas, o sea, era una absoluta y total aplanadora. Pero les alcanzamos a meter algunos goles, por ejemplo, la defensa de la elección de los senadores en Baja California Sur, que ahí me ayudaron los panistas porque ellos sí tenían gente que les ayudaba, abogados y cosas de esas. Consejeros, Sí, asesores. Lograron levantar 50 actas de donde se veían anomalías y de fraude, ¿no? Pero como no podían ellos, porque tenían, todos los asuntos se trataban a nivel nacional, y callando alguna cosa, pues ellos obtenían ganancia, como se vio posteriormente. Ellos me dijeron, Eleazar, nosotros tenemos 50 actas así y así, un día antes de que se diera la sesión. Y pues tú sabes, si nosotros no podemos, no te voy a decir por qué, pero no podemos presentarlas, pero son válidas, analízalas y todo eso. Y si quieres presentarlas, pues ahí están. Le dije, sí, ¿cómo no? Pues eso, ahí le gané porque probé. Que hubo anomalías en la elección Sí, de senadores. Esto en la elección de 1988. Donde yo fui coordinador de la campaña presidencial de Cuauhtémoc Cárdenas. En el estado. Sí, y me costó, con lo poco que ganaba, porque en esa legislatura además pagaban muy poco, el equivalente de $800, ¿no? Actuales. Y de ahí pues había que darle a los compañeros que estaban con el movimiento, el partido, al claro. partido, que nos acompañaban, hacíamos trabajo también de gente que golpearon en Los Cabos, 100 familias, total que nos enfrentamos. Esa fue una época muy dura en la que hacían pronunciamientos difíciles en momentos también difíciles del Estado. Esa era también una posición de tu legislatura. Sí, la posición de los legisladores priistas, la mera verdad, pues así es la vida. Una de las gentes que me apoyaba a mí en esa legislatura, era no votando, por ejemplo, era Manuel Apodaca y el papá del presidente municipal de Los Cabos, ¿no? O sea que era Jerónimo de la Rosa, que lo conocí yo en Ciudad de Constitución, había formado un sindicato de ladrilleros. Y pues aquí, todavía hace poco, uno de sus hijos me dijo, sí, no sé cómo no nos a conocer, si mi papá nos hablaba de usted cuando desayunábamos, tenían ciertos días en los que... Y él murió en esa legislatura, ¿no? En ese momento te daban voz los medios de comunicación, pese a que eras el opositor de izquierda, te daban voz los medios de comunicación. Por eso digo yo que a veces te das cuenta de que si eres de determinada manera, si te portas con firmeza, si tu vida es un poco transparente, pues la gente te respeta. Unos te respetan, otros te apoyan. Por ejemplo, los periodistas, yo sí tenía muy buena prensa, les agradezco. Todavía hay muchos periodistas que
me saludan con aprecio, ¿no? Pues hay alteros De notas de prensa. de notas de prensa donde pues, le echaban bronca al PRI, ¿no? Y decían que yo era el único pues que la hacía ahí. A la oposición. Sí. Que si eras un opositor. Oye, como te insisto que bueno, el tiempo se nos va, pero creo que es fundamental que expliques por qué tú y otras personas contigo fundaron un partido político local, el Partido Democrático Sudcaliforniano. Por esa situación que se dio de que la izquierda, entre comillas, entre las que está el actual candidato a senador por Morena, Víctor Castro. sí, que fue candidato a gobernador en esa época por la unidad de izquierda, pues no me querían así me atribuyeron toda clase de barbaridades. Y ya cuando fuimos a las elecciones, pues el PSUM solo, yo tuve una votación grande en esa época, eran 5,000 y tantos votos, pues teníamos los votos suficientes para ingresar, ¿no?, al partido. Ellos no, aunque eran muchos membretes, no lo hicieron, no lo pudieron hacer. Entonces se quejaron a México, amenazaron con romper una posible alianza que iban a hacer con varios de estos partidos, el PRT y otros, ¿no? Entonces pues no, a los de allá dijeron, no, pues renuncia a la diputación. Pues no pudimos renunciar porque son irrenunciables los cargos de elección popular y además porque no tenían razón. Y de esa manera estábamos en la historia del Congreso, y pues ahí te quiere informarse que hice, pues ahí está, ¿no?, porque es muy largo lo que hicimos y también fue muy costoso para mí y para la familia esa lucha de 3 años que me empujó todavía a otros 3, ya fuera de todo, nada más con mi valor, como se dice, moral, para las luchas de la gente de los Cabos y de otras partes. Y la fundación del Partido Democrático Sudcaliforniano, bueno, representó un momento también, después de estar en la diputación. Y bueno, aunque era tan difícil el momento político, todavía no se salía del partido de Estado. ¿Qué conclusión puedes sacar? ¿Qué conclusión puedes sacar acerca de esta vida política previa al final del régimen priista? ¿Valió la pena luchar? Pues yo estuve, te digo, primero tuve suerte, ¿no? Suerte, porque estos 3 gobernantes primeros, Ángel César, indudablemente el mejor de todos, me trataron bien, o sea, no que estuviera yo a sueldo ni nada de eso, sencillamente las cosas que eran justas las cumplían, ¿no? O sea, las demandas. Alberto, pues un poco reticente, pero también, o sea. Lisiaga, fue el periodo en el que yo entramos juntos en esas elecciones. Y pues era un tipo, ahora con el paso de los años y ya que terminó, me di cuenta que en realidad era un tipo noble, porque le hice mucho daño yo. Le hice mucho daño políticamente, sí, y sin embargo jamás ninguna tentativa, y no permitió que se me hiciera. Entonces de ahí para acá pues ya la cosa fue más
Me fueron, como dice el adagio ese, quítale el agua a la pecera y pues solo se mueren los peces, ¿no? Entonces, ese fue el resultado. La creación del partido, la creación del partido se dio precisamente por esa situación, el Partido Democrático Californiano, que ojalá alguien lo quiera revivir. Oye, y ya para concluir, ¿qué le dirías a una nueva generación? ¿Qué le dirías a una nueva generación en este aspecto de la política y de la vida social? Pues lo único que le puedo decir es lo que te he dicho a ti, ¿no? Que hay que estudiar, politizarse, participar en la lucha del pueblo, que parece que no se está dando, que no se da, pero sí, parecía que nadie le iba a hacer caso a Andrés Manuel, y mira cómo están las cosas. Y que a quien no le están haciendo caso es al PRI y a su candidato, ¿no? Entonces, yo creo que hay que estudiar y participar y leer menos el celular. O leer las cosas importantes desde el celular. Muchísimas gracias, Eleazar, y muchas gracias a usted que nos acompañó. Debo decir que Eleazar Gámez Rascón es mi padre y que estoy muy orgulloso, por supuesto, de él. Muchísimas gracias, insisto, estaremos aquí en otro episodio más de In Situ.